Hola, buenos días. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Eduardo García Antuña y soy un estudiante predoctoral del grupo OSCAR, Oxidative Stress Knowledge and Advanced Research Group, liderado por la doctora Ana María Cotomontes. En primer lugar, me gustaría agradecer al ISPA poder estar hoy aquí dando este seminario que tiene por título Estudio de las alteraciones en el músculo esquelético en distintas cohortes de población envejecida. El envejecimiento es un proceso fisiológico que desde el punto de vista biológico se basa en la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo de la vida de los individuos. En este proceso lo que se va a ir perdiendo va a ser la capacidad física y cognitiva de los individuos, provocando mayor riesgo a padecer enfermedades y, en definitiva, en última instancia, a provocar la muerte de los individuos. En la actualidad nos encontramos ante una situación en la que hay un envejecimiento poblacional y, de hecho, los estudios dicen que en torno al 20% de la población mundial supera los 65 años. Por ello, yo quería mostraros aquí precisamente estos gráficos, los que en el de la izquierda podíamos ver la media de la población española. Si la comparamos a niveles de Europa, la media europea se encuentra en unos 44 años de media. Si nos fijamos, en la mayor parte de la población española se supera ese dato. Si continuamos con estudios estadísticos, podemos ver que en cuanto al ratio de dependencia de las personas mayores de 65 años, encontramos que también España se encuentra por encima de los valores del valor medio de Europa, ya que se encuentra en torno a un 34% de la población europea que presenta dependencia. Si nos fijamos en las regiones del norte de España, es donde mayor grado de dependencia hay. Por ello, es interesante tener en cuenta que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el tercero, que es de salud y bienestar, está en la búsqueda precisamente de un envejecimiento saludable que implique una reducción en los gastos económicos del ámbito sanitario, pero también que mejore una calidad de vida. En cuanto a ello, el grupo de investigación está interesado en el estudio de la sarcopenia, que clásicamente se ha definido como la pérdida, un proceso fisiológico de pérdida de masa muscular en el anciano. Es un síndrome geriátrico que ha cambiado su definición y en la actualidad se define como la pérdida de la calidad muscular que pone al individuo en un riesgo de padecer dependencia. Nuestro grupo de investigación ha participado en estudios de sarcopenia y hemos detectado que la sarcopenia está caracterizada por una inflamación crónica asociada a un estrés oxidativo que provoca una desregulación en la función de las células satélite. Las células satélite son las células madre de músculo esquelético en los individuos en estado adulto. Con ello, interactuando estas tres características, lo que se va a provocar es un aumento de la liberación de especies reactivas del oxígeno que va a provocar un daño en el músculo. Este daño en el músculo lo que va a generar también va a ser la pérdida directamente de la masa muscular. Con la masa muscular también se va a facilitar una mayor fibrosis de forma intramuscular dentro del músculo. Estas características van a conllevar, por tanto, a la formación o desarrollo de la sarcopenia. La sarcopenia, a su vez, también comparte características con otra patología que se llama, otro proceso fisiológico que se llama fragilidad. La fragilidad está definida como aquel síndrome biológico que presentan los individuos en un estado de independencia, pero en la cual esa situación subyace una patología que es nimia, es decir, que no presenta unas peculiaridades muy graves para la salud del individuo, pero sí que le ponen en riesgo como para desencadenar esas consecuencias fatales y, en definitiva, la muerte del individuo. Pues bien, la fragilidad podría considerarse como si fuera una rueda de engranajes en la que está caracterizada en el envejecimiento con una pérdida de peso, un mayor sedentarismo y además se une
un mayor deterioro cognitivo y una mayor sensación de cansancio crónico. Con ello, se va a provocar más tarde el deterioro de la función. Y esto lo que verdaderamente implica finalmente es que se vea evidenciado en cuanto a la fuerza muscular que se ve deteriorada. Además, se reduce la velocidad de la marcha de los individuos y hay una descoordinación motora mayor. Esto son unas características que son muy típicas en el envejecimiento. Además, según van aconteciendo estos procesos, se llegaría a una sarcopenia. Concretamente, sería una fragilidad sarcopénica en este término, y que estaría caracterizada, como dice su definición clásica, por la pérdida de la masa muscular, que se reduce, pero también con una menor calidad de ese músculo. Con ello, nuestro grupo de investigación se ha interesado mucho por relacionar estos dos conceptos, fragilidad y sarcopenia, y por ello nació la cohorte HIPA. La cohorte HIPA es una unión que se estableció con el Hospital Montenaranco y que se basa de buscar marcadores de dependencia en los individuos ancianos del Principado de Asturias. Como os señalo aquí, los criterios de inclusión serían personas mayores de 70 años del Principado de Asturias que hayan ingresado por una caída debido a la fractura de la cadera. Además, cuando estos pacientes llegan al hospital, se les va a evaluar o se les va a caracterizar de acuerdo con unos índices. Concretamente, en este caso, nos vamos a basar mucho en el índice de Bartel, que es uno de los índices geriátricos más utilizados, que nos va a permitir diferenciar entre individuos dependientes e individuos independientes. Una vez que los pacientes llegan, deberían de firmar un consentimiento informado para participar en esta cohorte HIPA, y posteriormente se les extraerá una muestra sanguínea en la que se van a hacer análisis moleculares y celulares a nivel sistémico. Pero también, una vez se produzca la intervención quirúrgica, se les va a extraer una pequeña biopsia del músculo vastus lateralis, en la zona concretamente donde se produjo la fractura. Esta biopsia muscular se va a utilizar para hacer análisis moleculares y celulares, pero a un nivel muscular. De acuerdo con ello, han surgido a lo largo de la historia del grupo varios estudios. El primero de ellos se trató de caracterizar la fragilidad en estos primeros individuos que formaron la cohorte HIPA. En este caso, se trataba de individuos que eran completamente independientes, con un elevado índice de Bartel. La idea de estudiar la fragilidad se basaba en poner en una situación que no se consideraba que podría ser de riesgo, como era el sobrepeso. Esto es importante porque entonces lo que pudimos hacer fue dividir el estudio en cuanto a individuos normopeso e individuos con sobrepeso. En cuanto a las muestras sanguíneas, se utilizaron para hacer análisis clínicos rutinarios, como es la evaluación hematológica y bioquímica, pero también lo utilizamos para hacer estrés oxidativo y evaluar la situación inflamatoria. En cuanto a la biopsia muscular, se utilizó precisamente para evaluar el estrés oxidativo también, pero complementándolo con el estrés del retículo, autofagia y factores de diferenciación biogénica. De acuerdo con ello, a lo largo de la presentación os voy a enseñar distintos resultados que siempre van a seguir el mismo orden. En primer lugar, os enseñaré los resultados en cuanto al estrés oxidativo. Más tarde os enseñaré la respuesta a proteínas mal plegadas o estrés del retículo, autofagia y finalmente los factores de diferenciación biogénica. En cuanto a los gráficos, en el eje de abscisas veremos las condiciones experimentales, en este caso normopeso y sobrepeso, y en el eje de ordenadas veremos las unidades en las que se midieron cada uno de los marcadores. De acuerdo con ello, podemos observar que en cuanto al daño lipídico observado en el plasma,
en cuanto a la lipoperoxidación entre los individuos que presentaban sobrepeso frente a los que tenían normopeso, no hubo diferencias significativas. Sin embargo, nos planteamos la idea de poder evaluar la situación inflamatoria y con ello observamos que el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral, tampoco presentaba diferencias significativas entre ambos grupos. Sin embargo, esto puede estar debido precisamente a que es un marcador inflamatorio que en el envejecimiento se ve sobreexpresado en ambas condiciones. De acuerdo con la interleuquina 6, sí que podemos ver que hay diferencias significativas al comparar los pacientes que presentaban sobrepeso con los que presentaban una condición de normopeso. De acuerdo con ello, y viendo que esta interleuquina 6, que participa también en respuestas inflamatorias agudas, y comparándolo con los resultados del daño lipídico observado en el músculo, podemos ver que esta inflamación puede estar provocada precisamente a que los individuos que presentan sobrepeso presentan mayor daño lipídico en músculo. Con ello, lo que quiero destacar es que la condición de sobrepeso va a estar mostrando una actividad inflamatoria que no se estaba viendo en sangre, pero que ya era un daño que se estaba produciendo a nivel muscular. De acuerdo con ello, son numerosos los investigadores y los trabajos publicados que relacionan un mayor estrés oxidativo con una mayor deficiencia en el proceso de síntesis y degradación de proteínas. Por ello, nos planteamos la idea de estudiar la respuesta a proteínas mal plegadas o UPR. Esta vía se basa en 3 vías completamente distintas. Es importante, cuando se quiere evaluar el daño en esta síntesis de proteínas, evaluarlas todas en conjunto para poder ver las alteraciones de una forma mucho más global. De acuerdo con ello, actúa en primer lugar la ATF6-alfa. Esta vía es la más rápida y la que sale de primera mano para ayudar a un pequeño estrés del retículo. Sin embargo, está completamente seguida a la vía del IRE1-alfa. Esta vía se activa de acuerdo con el daño que se está produciendo en la célula. Estas 2 vías es interesante tenerlas en cuenta porque se tratan de vías adaptativas. Sin embargo, la tercera vía en actuar es la vía del PERC. Esta vía ya no se considera adaptativa y se activa solamente en el momento en el que la célula tiene un daño muy grande en el plegamiento de las proteínas. El problema que tiene esta vía es que lo que puede provocar finalmente es la muerte celular y la apoptosis. De acuerdo con esto, podemos ver en los resultados que la vía del PERC, es decir, la vía no adaptativa, no mostraron diferencias significativas en ninguna de las condiciones, ni sobrepeso ni en la condición de normopeso. Sin embargo, las vías adaptativas sí que muestran una diferencia significativa, tanto la vía del ATF6-alfa como la del IRE1-alfa. Todo esto lo que nos quiere decir, entonces, es que el problema que presentaban estos individuos con sobrepeso en las proteínas mal plegadas parecía ser que estaba siendo correctamente regulada por estas vías adaptativas, evitando precisamente entrar en la vía del PERC, que es la vía más peligrosa a nivel celular. En cuanto a proteínas mal plegadas, se suele estudiar también asociado la actividad de la autofagia y los mecanismos coordinados por ellos. En cuanto a esto, nos planteamos en primer momento estudiar los principales marcadores de la macroautofagia, concretamente la proteína LC3. Como observamos, vemos que los pacientes con sobrepeso encuentran esta proteína o esta vía del LC3 sobreexpresada. Por ello, a su vez, nos planteamos evaluar precisamente los valores de 2 ubiquitinas, concretamente la P62 y la NBR1. Estas 2 ubiquitinas lo que van a hacer va a ser unirse al LC3
de tal forma que van a encapsular las proteínas y a impedir que se cierren los autofagosomas. De esta forma, lo que vemos es que en el sobrepeso, tanto la vía del P62 como del NBR1 se encuentran sobreexpresadas. Otra de los factores que quisimos evaluar en cuanto a la autofagia fue precisamente la autofagia mediada por chaperones. En este caso, con la evaluación de los niveles de expresión génica del gen LAMDOSA. Como observamos aquí, los individuos que presentaban sobrepeso tenían disminuida esta expresión. Con ello, lo que mostramos es que la vía de la autofagia en los individuos con sobrepeso se encontraba, de la macroautofagia concretamente, se encontraba actuando a pleno rendimiento, mientras que la vía de la autofagia mediada por chaperonas no estaba siendo necesaria de momento. En cuanto a ello, también nos planteamos, debido a todos estos datos del estrés oxidativo, estrés del retículo y también un mal funcionamiento de la autofagia, nos planteamos el estudio de las alteraciones que se podían estar produciendo en cuanto a los factores de diferenciación miogénica, concretamente MIO-D, MIF5 y MIF6. En el caso de MIO-D se evaluaron también los niveles de la expresión génica, pero vemos que en todos estos factores de diferenciación se ven disminuidos en cuanto se habla de la condición de sobrepeso. Esto podría estar siendo debido a que se estarían bloqueando. Sería una vía que se estaría degradando o bloqueando. Por ello nos planteamos la idea de estudiar los niveles que había de miostatina. La miostatina es una proteína que precisamente va a hacer eso, degradar los factores de diferenciación miogénica. En cuanto a ello, vemos que no se observan diferencias significativas entre ambas condiciones. De acuerdo con esto, lo que estamos viendo es que la capacidad miogénica se está viendo reducida, pero es cierto que no es por una acción de la miostatina, sino que tenemos en estos pacientes con sobrepeso un menor número de células satélite, es decir, de las células madre musculoesquelético. De acuerdo con estos resultados, surgió un nuevo estudio, el segundo estudio del que os voy a hablar. En este caso, ya no íbamos a hablar de fragilidad en estos individuos que presentaban una fractura de cadera, sino que ahora vamos a estudiar en esos mismos individuos en función de si son dependientes o si son independientes, de acuerdo con el índice de Barter. Del mismo modo que se produjo en el anterior estudio, las muestras sanguíneas se van a utilizar para análisis bioquímicos y hematológicos rutinarios de los hospitales, pero también para el estrés oxidativo y la situación inflamatoria. Del mismo modo, también en el músculo esquelético se evaluó el estrés oxidativo, estrés del retículo, autofagia y otros procesos. De acuerdo con ello, a partir de este momento os representaré en el gráfico a los individuos independientes con la letra IP y a los individuos dependientes con la letra DP. De acuerdo con ello, lo que estamos evaluando en primer lugar es que la actividad antioxidante total se ve reducida en los individuos dependientes. Esta actividad antioxidante total es la encargada de regular alteraciones que se están produciendo en cuanto al estrés oxidativo. De hecho, si nos fijamos en la cantidad de daño lipídico que hay en los individuos dependientes, es mucho mayor. Esto se relaciona precisamente con una menor actividad antioxidante, en que al tener menos actividad antioxidante, esos daños del estrés oxidativo no pueden normalizarse con respecto a los individuos independientes. Del mismo modo, se quiso evaluar, debido al estrés oxidativo, la situación inflamatoria, y para ello se estudió el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6 nuevamente. Como podemos observar, en este estudio ya sí que se ven claras las diferencias que no se veían en el anterior estudio, sobre todo en cuanto al factor de necrosis tumoral, lo cual quiere decir que la liberación de citoquinas debidas al daño oxidativo son un claro factor que se puede observar en la dependencia de estos individuos. En cuanto a
a la respuesta a proteínas mal plegadas, volvemos a ver algo similar a lo que se vio en el primer estudio. La vía del PERC no se ve afectada, no se ven diferencias significativas entre ninguna de las condiciones experimentales. Sin embargo, las vías adaptativas nuevamente muestran diferencias significativas, pero esta vez las diferencias son mucho más acusadas, lo que quiere decir que esta sobreexpresión está haciendo una nueva ruta de tolerancia celular frente a este estrés oxidativo que presentan los individuos dependientes. De acuerdo con ello, volvimos a evaluar cómo se encontraba la autofagia en estos individuos. Nuevamente, los marcadores de la macroautofagia se veían todos ellos, tanto LC3 como P62, se veían disminuidos en estos individuos dependientes. Sin embargo, al evaluar los niveles proteicos que se encontraban de la proteína LAM2A, que era la proteína, una de las proteínas encargadas precisamente en la autofagia mediada por chaperonas, vemos que hay un incremento significativo en los dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Nos sugiere precisamente que esta vía de la macroautofagia está bloqueada, está siendo bloqueada. De acuerdo con ello y a este bloqueo, nos planteamos el estudio de la apoptosis. La apoptosis en estos individuos dependientes podemos ver, ya que hemos evaluado varios de los marcadores, que en la mayoría de los casos los dependientes presentan mayores niveles en los, de expresión proteica. Sin embargo, en el caso de BCL2, es el único caso en el que los dependientes muestran menos. Curiosamente, BCL2 está implicado en la ruta, es la única de estos marcadores que está implicada en la vía de la antiapoptosis. Por tanto, todas las demás que se encuentran aumentadas están relacionadas precisamente con vías de proapoptóticas, es decir, que favorecen la muerte celular de estos individuos. Para quedarnos con una idea general, el bloqueo autofágico que veíamos anteriormente en cuanto a los niveles de IRE1-alfa y ATC6-alfa están provocando precisamente esta expresión, esta sobreexpresión en los marcadores proapoptóticos. De acuerdo con ello, quisimos evaluar finalmente si las alteraciones que se estaban viendo en cuanto al estrés del retículo, autofagia y apoptosis podrían estar modificando precisamente los factores de diferenciación miogénica. Nuevamente evaluamos MIO-D, MIF5 y MIF6 y observamos que todos ellos se encontraban regulados a la baja en los individuos dependientes, es decir, todos presentaban una menor expresión proteica de estos factores de diferenciación. Esta vez sí que quisimos comprobarlo con la miostatina y por fin estamos viendo diferencias significativas de los individuos dependientes frente a los individuos independientes. ¿Esto qué quiere decir precisamente? Pues que este aumento está provocando la degradación de todos estos factores miogénicos que no se estaba viendo precisamente en el estudio previo de fragilidad. Otro de las moléculas que quisimos estudiar fue precisamente PAC7. PAC7 es un marcador específico de células satélite. Como vemos, estas células satélite de los individuos dependientes presentan menos cantidad de PAC7 en comparación con los individuos independientes. Este resultado es muy importante porque es cierto que la miostatina nos está modificando y está degradando todos estos factores de diferenciación, pero PAC7 está reducida, lo que quiere decir que también estos individuos dependientes presentan muchas menos células satélite. Entonces, después de presentaros todos estos resultados, yo quería explicaros un poco entonces cuál es la idea general de todo este proceso, desde la fragilidad hasta la sarcopenia. El primer estudio nos mostraba en aquellos individuos que presentaban una fractura de cadera que tenían que se consideraron frágiles por esa condición de sobrepeso, observamos que el aumento del estrés del retículo y de una mayor respuesta a proteínas mal plegadas provoca
una mayor autofagia que desencadena una acumulación de autofagosomas en el interior celular. Esto, a su vez, provoca que la capacidad miogénica se vea reducida. Cuando pasamos a estudiar precisamente la condición de sarcopenia severa, que provoca una dependencia, vemos que el estrés del retículo provocado por el estrés oxidativo provoca un bloqueo de la autofagia. Este bloqueo de la autofagia finalmente va a provocar un aumento de la apoptosis que desencadena la muerte celular. En cuanto a ello, también es destacable que los resultados que veíamos en los individuos frágiles, ahora estamos viendo que estos factores de diferenciación miogénica se ven mucho más reducidos, en este caso de sarcopenia severa. Como conclusión, quiero mostraros que desde una situación de fragilidad hasta la sarcopenia hay un numeroso número de alteraciones. Sin embargo, la fragilidad es un estado siliente de los individuos en el que no presentan modificaciones físicas y probablemente se vean como independientes, cuando realmente nosotros ya estamos demostrando que sí que hay alteraciones moleculares. Estas alteraciones moleculares ya se van a ver en una sarcopenia severa, que ya sí que muestra una dependencia en los individuos que la padecen. De acuerdo con esto, os presento las conclusiones de estas investigaciones. La primera de ellas es que las alteraciones en este interactoma celular en los individuos de fragilidad sí que es una de las causas que puede estar provocando la evolución de la sarcopenia. No importa en cuál de las vías nos focalicemos, ya que el estrés del retículo, autofagia, apoptosis y los factores de diferenciación miogénica, todos muestran diferencias significativas. Sin embargo, si tuviéramos que estar a la búsqueda de biomarcadores, parece ser que la autofagia es el que tiene unos biomarcadores más destacables y más diferenciales entre ambas condiciones. En segundo lugar, quería demostrar que nuestros resultados han permitido avanzar de forma significativa en el conocimiento de esta patología y de cómo se produce la evolución de la sarcopenia. Y en tercer lugar, la búsqueda de biomarcadores predictores de sarcopenia puede ser un factor clave para alcanzar ese objetivo de salud y bienestar de la Agenda 2030. Todos estos trabajos se han llevado a cabo en los últimos 5 años. Los 2 primeros trabajos se basaron en el estudio de la fragilidad en estos pacientes de la Portejipa. Ambos dos al final demostraron que había una fragilidad presarcopénica, es decir, había una situación en la que el sobrepeso estaba provocando una patología anemia que iba a desencadenar a lo largo del tiempo esa sarcopenia. El tercero de los trabajos publicados es precisamente el que nos ha llevado a estudiar las alteraciones entre pacientes independientes y pacientes dependientes. Finalmente, y muy recientemente, hemos publicado una revisión que ponía de acuerdo todos estos resultados previamente presentados. Con ello, quería dar las gracias al grupo Oscar, precisamente, y más aún al grupo Cerros, y también a nuestros colaboradores del Hospital Monte Naranjo por mostrarnos las muestras y además permitirnos hacer este trabajo. Muchas gracias.